¿Qué tal? Qué bueno vernos de nuevo por acá. Lo primero entonces iniciar este nuevo ciclo, tercer periodo, ciclo final. Vamos a trabajar de la mejor manera. Felicitaciones a todos aquellos que han cumplido en los tiempos estimados y han realizado las actividades dispuestas, ojalá generando grandes aprendizajes. Qué rico entonces que sigan conectados, escribiéndonos, enviándonos las actividades, curiosos, inquietos y con muchas preguntas. Un abrazo gigante, sigámonos cuidando y ojalá este sea un muy buen mes del amor y la amistad. Un abrazo para todos. Bueno, ¿qué tal? Nuevamente por acá entonces con ustedes, queridos estudiantes de undécimo. Vamos a seguir hablando entonces de los nutrientes. Me pareció excelente la interacción, las preguntas de muchos de ustedes acerca de los carbohidratos. Entonces nos quedaron ahí muchas cositas sobre el tintero. Vamos a seguir entonces con estos nutrientes básicos o biocompuestos que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos o grasas. Hoy es el caso de los proteínas. Vamos a hablar de las proteínas, pero antes recordemos un poquito de esos carbohidratos, ¿cierto? Recordemos que los carbohidratos o hidratos de carbono son riquísimos en carbono, que es lo que necesitan nuestros tejidos, y que había uno muy importante que se llama la glucosa. Acuérdense que todos los azúcares grandotes, pequeños, que entren al organismo, el organismo no reconoce sino uno que se llama glucosa. Entonces tenemos la insulina, que es como una tijera que los moldea. Coge el moldecito de glucosa y recorta el polisacario, el disacario o el monosacario con ese molde que se llama glucosa. Entonces, lo que vamos a recordar hoy, el único azúcar que mi organismo absorbe se llama glucosa, el que produce energía. Cuando no tengo insulina, como no tengo la tijerita, los otros azúcares se acumulan y se llama una enfermedad que se llama diabetes, que daña los tejidos porque ese azúcar quiere meterse a la célula sí o sí a producir energía y genera muchos daños, pérdida de la visión, daño renal porque daña ese filtro, hipertensión arterial, daño cardíaco. Mire todo lo que pasa cuando no cuido ese consumo de azúcares que ya lo hemos estudiado y ya muchos, como les digo, muy inquietos, llegaron a grandes apreciaciones, ¿cierto? Como que las frutas tienen mucho azúcar, a veces hacemos un jugo bien cítrico y a pesar de que trae tanto azúcar, pero como no sabe ácido, le echamos más dulce, que es la otra apreciación que ya cambia mucho ese paradigma de que azúcar significa dulce. No, hay muchos azúcares, solo hay uno que es dulce, que es la sacarosa, hay varios que tal vez puedan tener ese sabor, pero en general los azúcares son una molécula química, no es el de la cocina. Ese es uno de cientos de azúcar. Entonces me encantó mucho ver algunas muy buenas tareas, se acercaron bastante a la frase, pero bueno, otros, bueno, seguimos ahí como en deuda. Entonces ya sabemos que en ese conjunto de nutrientes que tenemos, los azúcares son el más importante. Al final va a dar una tareita, pero más o menos les voy soplando. El consumo de carbohidratos ya debe ser mínimo el 60 al 65%. Lo que pasa es que hace esa dieta, así que se nos van el 80 y 90. Y recordemos que los azúcares son realmente los que hacen que los nutrientes en exceso se conviertan en grasa. Entonces ahí vamos a aprender algo que luego vamos a ver en otra clase, que está muy bien explicado en el libro que les pedí que por favor lean. Es un gran regalo. Ese libro me parece que después de leerlo nos habla de muchas cosas, lo van a entender y lo vamos a discutir. El último tema de este periodo va a ser la discusión de ese libro y lastimosamente allí me doy cuenta de que algunos lo leyeron o afortunadamente, ojalá que todos sí lo hayan hecho. Entonces ya tenemos aquí el mapa del carbohidrato y vamos a pasar a las proteínas. ¿Por qué son tan importantes esas proteínas? Bueno, aquí recordamos un poquito el carbohidrato, da 4 calorías por gramo, entonces da una muy buena cantidad calórica, ese nombre es porque tiene carbono y hidrógeno, y lo dijimos allí, 50 a 65% de la dieta. Si soy deportista, más elevado, 65, si soy sedentario, número. Entonces llegamos a la gran invitada y las proteínas. ¿Por qué son tan importantes? Porque a pesar de que son grandes y complejas o algunas otras muy simples, formadas por aminoácidos, ¿qué son los aminoácidos? Sustancias pequeñas con nitrógeno que al combinarse forman grandes proteínas. ¿Por qué son tan importantes? Porque forman mis tejidos, mis músculos, porque me dan energía. Entonces, tengo que consumir una muy buena cantidad de proteína, entre 20 y 25% si soy deportista, ¿cierto? Rayando al 25 si soy sedentario, el 20. Otras personas optan por un 15%. ¿De dónde viene la proteína? Pues de un animal, generalmente cuando consumen entonces carne, y ahí viene proteína, pero hay personas que también toman las decisiones, unas buenas decisiones de vida, de consumir proteína de origen vegetal. Aquí vamos a ver la diferencia ahorita más luego, pero ambas son buenas. Lo que pasa es que en la carne yo me encuentro que casi el 90% es proteína, en cambio los vegetales un pequeño porcentaje. Entonces tengo que hacer muy bien toda esta combinación de alimentos para suplir los requerimientos de proteína. Grandes problemas de algunos que suplen la proteína solo con proteína vegetal es ese,
No es simplemente consumir un poco de proteína, hay que saber, hay que saber, hay que estudiar, hay que leer mucho, pero es una vida un poquito más saludable en un sentido y sí lo sé hacer. O sea, no es un juego, no es un juego simplemente decir no va a comer carne, no. Hay que mirar que es una gran decisión de vida, pero eso va a ir acompañado de una dieta muy rigurosa, porque tengo que reemplazar, como les decía, ese complemento proteínico que necesita mi organismo todos los días porque estos tejidos, mis tejidos se están reconstituyendo todos los días. Entonces, ojo, pues tenemos proteína de origen animal y vegetal y tenemos muchas clases de proteínas, ¿cierto? Entonces tenemos unas fibrosas como el colágeno, que está en la piel, en los tejidos, en las articulaciones, en las uñas, el cabello, ¿cierto? En los animales en plumas, cuernos, ¿cierto? Las elastinas, tendones, vasos sanguíneos, ¿cierto? La elastina se va acabando con los años, pero se va volviendo más rígido. Algunos sufren de enfermedades, ¿cierto? Enfermedades como las artritis, reumatismo, de este caso, y las fibroínas, que son como los hilos. En los arañas e insectos nosotros no presentamos. Globulares son como proteínas redondas, grandes, como globos. Fibrosas son como hilos, líneas, como las de los músculos. Globulares son las que tenemos, por ejemplo, en la sangre. Tenemos algunas como hormonas, como la insulina, la del crecimiento, la prolactina, muchas enzimas. Entonces, ahorita vamos a dar una imagen de pronto de tipos de proteínas. Listo, entonces tenemos fibrosas, como hilos globulares grandes. Conjugadas, algunas que tienen de ambos, como las glucoproteínas, una que necesito para el hierro en sangre, proteínas que son transportadoras del colesterol. Colesterol, uno necesita cierta cantidad de colesterol y ojalá del bueno. Pero es que el colesterol bueno y malo es como una simbología, ¿cierto? Realmente se llaman LDL y HDL, unas proteínas de alta densidad y unas de baja densidad. Algunas son muy buenas transportadoras, las otras no. ¿Qué tiene muy buena colesterol de alta densidad? El aguacate, por ejemplo, los aceites omegas, o sea, el consumo del pescado. ¿Qué tiene muy mala, o sea, LDL? O sea, proteínas de baja densidad. Eh, Algunos cárnicos, mal cocinados especialmente, o muy grasosos, ¿cierto? Tienen mucho colesterol. El huevo, que tiene mucha proteína, hay que saberlo cocinar, porque a veces lo acompaño de una cantidad de aceite, entonces aumento el colesterol. En vez de ser algo benéfico, termina siendo improductivo. Que tiene mucho colesterol, y se los he mencionado mucho en clase, las salsas, todos los derivados de la mayonesa, ¿cierto? Son puro colesterol, son grasas de origen animal. Entonces, ojo ahí. Entonces, esa proteína, ¿cierto? Mire que termina siendo no benéfica, que no es lo ideal. Entonces, ¿cómo se clasifican las proteínas? Depende, puede ser de acuerdo a su utilidad, de acuerdo a su especificidad, depende de su utilidad, ¿cierto? Entonces, estructurales o de soporte, las del colágeno, las que me sirven en mi estructura, la queratina, por ejemplo, que es la del cabello, ¿cierto? Otras sirven como enzimas, ¿cierto? O sea, que ayudan a transformar una sustancia en otra. Hay unas de transporte, por ejemplo, para entrar muchas sustancias al organismo necesito proteínas. Otras contráctiles, como las del músculo. El músculo no hace sino dos movimientos, contracción y relajación. Entonces hay dos proteínas, una llama miosina y otra llama actina, las que hacen que la proteína, perdón, que las fibras musculares se activen o se relajen, se activen o se relajen. Entonces, mire, todo este tema de las proteínas como es de enriquecedor. Tenemos muchas proteínas. Hay proteínas que son defensas, son anticuerpos para virus o sustancias extrañas. Hay otras que son proteoreceptores. ¿Qué quiere decir eso? Que participan activamente en los impulsos nerviosos. Mire lo importante del consumo de la proteína. Afecta a mi sistema nervioso. Regulación de hormonas, es decir, producir o no producir. ¿Cuál? Mire, una que les mencioné muy importante, la insulina y el glucagón. La insulina metaboliza el azúcar y el glucagón es el que va y saca la reserva de azúcar. O sea, tienen efectos opuestos, pero los dos no necesito. La insulina hace que mi azúcar se metabolice para obtener energía. Y el glucagón, cuando el organismo guarda un poquito de energía por allá en el hígado, ahí lo saca. Pero ojo, si yo me excedo y almaceno demasiado, ese glucagón no abasto, el hígado ya es como mi nevera, el hígado es mi reserva, ya no tiene más espacio, entonces eso no se pierde, el organismo no va a perder esa energía, entonces la convierte en otra sustancia. Hace algo que llama lipogenólisis o lipogénesis, crea lípidos, grasa. Entonces ese azúcar que era bueno y era energía se convirtió en grasa. No es la misma grasa cuando me consumo un alimento. Es una grasa que es muy difícil de metabolizar y que es la que se acumula en tejido adiposo. ¿Dónde? Abdomen, glúteos, muslos, brazos, ¿cierto? Entonces mire que es un tejido graso que obstruye antes la circulación, no es un buen tejido. Y hay unas proteínas represoras que son aquellas que están
la transmisión de información genética, ¿cierto? Yo tengo muchos péptidos, todos esos aminoácidos hacen parte de las secuencias de ADN para formar proteínas, sintetizar proteínas, ¿cierto? Mire, el ARN, que es el lector, ¿cierto? Mitocondrial, de transferencia o transcriptor o mensajero, cuando él lee el mensaje, lo lee en forma de aminoácidos. Toma unos nucleótidos en orden, los lee como aminoácidos y esos aminoácidos me forman unas proteínas. Mire, entonces, de allí, no hay que memorizar todo eso, simplemente hay que entender la importancia de la proteína. Ahí estamos hablando, los aminoácidos son fundamentales. O sea, la proteína gigante, lo mismo que el azúcar. Puedo tener un polisacárido y mi tijerita de insulina me lo recorta solo en glucosa. Pasa lo mismo, puedo tener una proteína gigante, pero no necesito esa proteína gigante. Se metaboliza mediante unas enzimas en aminoácidos pequeños, que son los que yo combino para formar una u otra sustancia que mi cuerpo necesita. Mi cuerpo todo el día forma enzimas y esas enzimas metabolizan dentro de mi organismo otras sustancias. Vimos ahí en el crucigrama, bioquímica es el estudio es la ciencia que estudia todas las reacciones químicas que ocurren dentro de mi organismo. Tengo unos aminoácidos esenciales, ahí los tengo, lisina, isoleucina, fenilalanina, triptófano, porque son algunos pocos, porque esos son los únicos que yo tengo que ingerir en la dieta, comer. Los otros mi organismo es capaz de sintetizarlos, estos no. Los llaman indispensables o esenciales. Profe, los otros no son esenciales, sí, pero soy capaz de formarlos a partir de sustancias. Pego un fósforo, pego un nitrógeno, pego un oxígeno. Estos no. Estos tienen que ir directamente en un alimento. Y no esenciales, que son otros. Ahí puse algunos, pero son muchos más. No es que no sean esenciales, sí los requiero, pero mi organismo, como les dije, es capaz de formarlos. Esa es la pequeña diferencia. La proteína tiene calidad, ¿cierto? Entonces, ¿de qué? Depende de los aminoácidos que tenga. Si tiene muchos aminoácidos esenciales, es una muy buena proteína. Entonces, por eso les digo que a veces suplir las proteínas de origen animal se nos vuelve muy complejo. Pero es que yo consumo mucha proteína, pero esa proteína tiene los aminoácidos que necesito para formar todas las sustancias. Entonces, hay proteínas que tienen un alto valor biológico, ya se los dije, la leche materna, la leche en sí, el huevo tiene muy buena proteína, todos los lácteos, un alimento riquísimo en proteína, la carne blanca, el pescado. Listo, siempre tendrá muy buen contenido proteínico el origen animal. O sea, la carne tiene muy buena proteína. Como les digo, entonces hay que sopesar, todo es un equilibrio, porque tampoco nos podemos exceder. Consumir demasiada proteína nos genera también enfermedades, ¿cierto? Uno de los derivados del nitrógeno es el ácido úrico. Entonces hay personas que ves que se acumula el ácido úrico, le dan como unas protuberancias en la piel. Es ácido úrico que se está acumulando, entonces duelen a las articulaciones o la movilidad porque consume demasiada proteína. Le pasa mucho, por ejemplo, a los argentinos, a los nórdicos. Ellos no tienen esa diversidad en la alimentación porque no cultivan a gran escala como nosotros. Ellos la dieta la basan netamente en cárnicos, entonces mire que se oxidan más rápido. Entonces, por eso les digo, lo de la carne es para repensar y no para excederse en eso, especialmente las carnes frías, ¿cierto? Carne blanca, carne roja, carnes frías. Ojalá esas no estuvieran mucho en nuestra lista. Pero siempre la primera elección, ojalá pescado y pollo. Son las carnes blancas, son las que tienen excelente contenido proteínico y más fácil de metabolizar para mi organismo. Fuentes, entonces tengo animal, vegetal, ya hemos hablado mucho de esos. Animal, entonces carne, huevo y pescados especialmente, crustáceos y mariscos, alimentos de mar. En cambio, las de origen vegetal tengo muchísimas. Lo que pasa es que, como les digo, tengo que aprender a leer las tablas nutricionales y cada fruto de estos, o cada garbanzo, lenteja, o soya, verduras, hortalizas, ¿qué me están ofreciendo? Por eso les digo que no es un juego, no es para tomar a la ligera, es un proceso bastante complejo, pero muy interesante las personas que optan por ser vegetarianos o veganos. Es una cultura de vida muy ideal, muy interesante, porque el organismo, de todas maneras, el metabolismo del consumo de carne se desgasta bastante. Lo que pasa es que es un costo-beneficio. Quienes optan por eso, si lo hacen de verdad, es una muy buena opción, ¿cierto? Pero conduce a muchas responsabilidades. Entonces, aquí les tengo esta tabla donde estoy sopesando como de 1 a 100 la calidad de la proteína en el valor biológico, o sea, cuánto me aporta. Entonces, mire que en primer lugar tenemos el alimento de mayor valor biológico, siempre vamos a ver que es la leche materna. Tiene demasiadas inmunoglobulinas, defensa, todas esas proteínas que requiero al nacer. El huevo, mire que ocupa también un lugar de 100, lo que les he dicho. El problema del huevo no es el huevo como tal, profe, pero es que el colesterol no. ¿Cómo lo cocciono? ¿Cierto? Si yo le echo aceite, ese aceite va a quemar y va a quemar especialmente la proteína, la desnaturaliza. Entonces,
Un huevo cocinado me está hablando. Es más, algunos deportistas ustedes no saben que se consumen incluso el huevo crudo, ¿cierto? Es 100% proteína. Ya va en gustos, sabores, ¿cierto? Pero estamos hablando del valor biológico, 100, el huevo. Ahí viene la carne, el pescado, la leche, la soya, el arroz. Miren, entonces por eso muchas personas que optan por eh, proteína de origen vegetal, mire que consumen demasiado soya, pero tenemos el arroz, trigo, legumbre, maíz. Mire, nosotros tenemos la diversidad. Todo esto que generalmente lo consumimos. Hay países en el mundo donde no, ¿cierto? Es más complejo. Entonces va a ser netamente o en las de origen vegetal o en las de origen animal, en donde vienen muchas complicaciones metabólicas. Nosotros tenemos la fortuna de tener toda esta variedad, entonces hay que sacar provecho de eso. Entonces aquí tengo, aunque les está ayudando un poquito con la tarea, mire, que estamos hablando de la fuente de proteína animal por 100 gramos. De 100 gramos de carne, ¿cuánto es proteína? Entonces mire que en el pollo 22,5, mientras que en otros va a tener 20 gramos de esos 100, o sea que la quinta parte es proteína. Y si lo someto a demasiado calor, quemo la proteína, o sea que va a reducir. El pescado y marisco, mire, está en un 18, 20, pero mire qué tan interesante, atún, 30 gramos de 100. Los lácteos, mire que tienen algunos medianamente bajo y otros elevados, como el queso, un queso un poco graso. Y el huevo, mire que tengo de 12,5, 16 gramos solo en la yema de cada 100, o sea que mire que reforzamos ahí que el huevo tiene mucha proteína y es de origen animal. Ahora cuando vemos de origen vegetal, mire que también tenemos algunos alimentos muy ricos en proteína como huevo, lentejas. Entonces mire que casi que los frijoles equivalen a la carne, ¿cierto? Capaz que igual que la carne, el frijol es de metabolismo muy lento. Algunas personas que sufren del colon mm, se les dificulta mucho el consumo de estas proteínas porque descomponerlas y volverlas energía. Y ya cuando se va a excretar es muy difícil, se complican, vienen inflamaciones a veces porque pasa demasiado tiempo ahí en ese tracto digestivo. Entonces la invitación es cocinemos bien los alimentos, escojamos bien que nos cae bien y que tenga un alto contenido biológico. Mire, un valor biológico bien alto, ya tenemos de dónde escoger. Y mire que hay semillas que aunque apenas ahora están como de moda, por decirlo así, como la quinoa, aparecen ahí, pero mire que esto es milenario, esto no es de ahora, lo que pasa es que es como está de moda, está cultivada, entonces ya se viene hablando de él. Pero mire que también tenemos calabaza, amaranto, la avena. Por ejemplo, un desayuno con avena siempre va a ser muy enriquecedor porque mire que allí tenemos proteína. En cualquier jugo le echas una cucharada de avena, eso te aporta mucha proteína, especialmente que estás en edad de crecimiento y desarrollo, que algunos de ustedes son deportistas, ¿cierto? Que, bueno, se exceden. Llegamos entonces a lo importante, la actividad lo primero. De aquí en adelante no va a recibir tareas sin el resumen, me vienen ahí como solamente respondiendo. No, entonces lo primero vamos a resumir la presentación. Por eso no se les voy a dejar ahí en el blog, como siempre, porque algunos iban para las preguntas, ni siquiera visualizan el video. Listo, y vamos a consultarlo primero. Vamos a hacer un cuadro comparativo entre proteínas de origen animal y vegetal. Listo, entonces vamos a mirar cuál es la fuente de origen animal y cuál es la fuente de origen vegetal. ¿Qué proteínas encontramos en los animales y en los vegetales? Ojo, como esto es combinado con educación física, entonces, ¿cuál es el requerimiento diario de lípido y proteína y carbohidrato en un ser humano común, normal? ¿Cuánto requerimos de cada uno en porcentaje o en cantidad? Listo, para producir tantas calorías. Alguien del común necesita 2.500 a 3.000 calorías o menos, si ya una vida muy sedentaria. No sería lo ideal. Y también vamos a hacerlo, esa misma tarea, pero con alguien que sea deportista, ojalá de alto rendimiento, para que miremos cómo va a cambiar ese porcentaje. ¿Necesitará tanto carbohidrato o le suba la proteína? ¿Qué pasa con el litio? Vamos a mirar entonces de un ciudadano común como nosotros o un deportista. Listo, las proteínas se encuentran en nuestro cuerpo cumpliendo funciones vitales. Más a mencionar al menos 5, hay cientos. Al menos 5 funciones vitales de esa proteína. Ahora les mencioné muchos transportadores, enzimas, parte de los músculos. Bueno, al menos 5, pero hay cientos. ¿Cuál es la importancia de la hemoglobina? La hemoglobina es el transportador de la sangre y eso necesitan los transportadores y les dije que las proteínas eran transportadoras. ¿Qué pasa? ¿Cómo se crea la hemoglobina? Ahí les voy a soplar un poquito, tiene que ver con el hierro, son como unos carritos del hierro, por eso la sangre tiene esa coloración tirando a pardo, a rojiza. ¿Y qué pasa cuando ese nivel de hemoglobina está bajo en la sangre? No se transporta aquí en el oxígeno, entonces por eso nos da una enfermedad. Les voy a soplar un poquito, me van a hablar ahí de la anemia. Listo, entonces me van a enviar, aquí, bueno, antes de que la semana 30 termine, ¿cierto? Entonces me van a enviar la actividad al correo
bien juiciosos con el resumen, con la actividad realizada, y espero que estén leyendo el libro. Un abrazo, estas clases son muy interesantes, ojalá estén sacando provecho de ellas. Nos vemos pronto.